Es el 28 de noviembre de 2022. Un timbre ring comienza a grabar mientras una niña se acerca a una casa en el vecindario de Harriet Creek Ranch, en Texas. Está completamente oscuro y la niña aparece sola, lo cual ya de por sí resulta extraño, pero son los momentos posteriores los que vuelven esta grabación realmente inquietante. Ayuda. Por favor, ayúdenme. Ella suplicaba ayuda, golpeando con su mano la puerta, mientras volteaba la cabeza una y otra vez como si esperara que alguien apareciera detrás de ella. La grabación se corta abruptamente solo para reanudarse unos segundos después. Pero durante todo este tiempo, nadie abrió esa puerta. La espera fue simplemente insoportable para la niña, que terminó huyendo, gritando incoherencias en la calle antes de salir del campo de visión de la cámara. Lo más frustrante de todo es que este video fue visto por el dueño de la casa mucho después de que ocurriera. Según los reportes, parece que esta propiedad estaba rentada y desocupada esa noche. Sin embargo, al ver el video, el propietario contactó de inmediato a las autoridades y compartió la grabación en línea con la esperanza de que surgiera más información, ya que ni él ni la policía tenían idea de quién era esa niña ni por qué pedía ayuda. Pero desde que estos videos se compartieron por primera vez, esas preguntas siguen sin respuesta, al menos de forma pública, ya que no ha habido actualizaciones por parte de las autoridades. Tampoco se han reportado testimonios de vecinos sobre el incidente ni grabaciones de otras casas en el área, lo que hace pensar que esta fue su única parada aquella noche. Es como si, después de este video, la niña hubiera desaparecido del mundo, dejando este caso como un misterio hasta el día de hoy, con solo teorías al respecto. La primera y más popular de esas teorías es que la niña había escapado de un secuestro o de una situación de abuso familiar, y había corrido a la casa más cercana en busca de ayuda. Hemos visto casos similares muchas veces antes, siendo uno de los ejemplos más conocidos recientemente el de Ruby Franke, cuyo hijo logró escapar de su casa y corrió a un vecino para pedir auxilio. ¿Podrías hacerme 2 favores? Llévame a la estación de policía más cercana. Bueno, en realidad, esta está bien. El comportamiento de esta niña parecía coincidir con eso, ya que estaba claramente asustada de alguien o de algo que la seguía, razón por la que constantemente volteaba a mirar detrás de ella. Y considerando que no ha habido actualizaciones sobre este caso ni testigos que la vieran esa noche, se sospecha que quien sea que la perseguía podría haberla recapturado poco después. Lo que hace esta teoría aún más aterradora es que muchos usuarios en línea creen que la niña no era la única persona en ese video. Ayuda. Por favor. Ya que al fondo, algunas personas aseguran ver movimiento detrás de unos arbustos, e incluso una posible figura. Ayuda. Con mi alma. Y resulta que esa era justamente la dirección hacia donde la niña volteaba cada vez que miraba hacia atrás. Como si supiera que alguien se escondía ahí. Lo que nos lleva a una segunda teoría, que todo esto haya sido una trampa. La creencia aquí es que la niña fue obligada a ir a la casa de un desconocido para suplicar ayuda, y que, en cuanto el dueño abriera la puerta, las personas que la enviaron entrarían a la casa para robar. Esto explicaría por qué miraba con tanta frecuencia hacia esos arbustos, ya que ahí podrían estar escondidos quienes la enviaron, y tal vez ella buscaba indicaciones de qué hacer, sin saber qué hacer cuando nadie le abrió la puerta. Ambas teorías son inquietantes a su manera y, en cualquiera de los casos, dejan claro que esta niña necesitaba ayuda, sin importar cuál fuera la situación. Sin embargo, no se ha confirmado qué ocurrió con ella, a pesar del interés público. Uno de los temas más discutidos en Internet fue la posibilidad de que esta niña fuera Serenity Dinard, una niña de 9 años que había desaparecido en febrero de 2024 de un centro infantil en Dakota del Sur y que se parecía mucho a la niña del video. Pero en mi investigación encontré una publicación en Facebook de una de las madres de Serenity, donde comentó que sí estaban al tanto del video y que incluso contactaron a las autoridades. En su publicación, ella asegura que los investigadores le dijeron que la niña había sido identificada en algún momento y que vivía en ese vecindario, aunque no dieron más detalles sobre por qué estaba pidiendo ayuda. Esta fue, literalmente, una de las únicas actualizaciones que logré encontrar. Pero lamentablemente no pude confirmar esa información y tampoco explica qué fue lo que realmente le pasó a esa niña, dejando este video y toda esta situación como uno de los muchos misterios sin resolver de Internet. Todo comenzó con una persecución policíaca.
Un oficial estacionado junto a una autopista en el norte de Ámsterdam había visto un Mercedes negro a exceso de velocidad y ahora intentaba desesperadamente darle alcance. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano, ya que el Mercedes pronto desapareció de su vista. Y cuando volvió a verlo minutos después, ya no se movía. Había sido abandonado a un costado de la carretera, con la puerta del conductor completamente abierta y sin rastro del conductor. El oficial quedó solo con el auto del sospechoso, pero sin sospechoso. Aunque el vehículo no estaba del todo vacío. En su prisa por huir, el conductor había dejado accidentalmente su teléfono celular. Al revisar el contenido de este dispositivo, no tardaron en descubrir la identidad del conductor. Pero para los investigadores, había algo aún más preocupante en ese teléfono, un video de 1 minuto almacenado en la galería, que sugería que este hombre podría estar involucrado en un crimen mucho peor que solo exceso de velocidad. El video fue grabado dentro de otro vehículo y mostraba a un conductor, fuera de cámara, sosteniendo su celular mientras otro hombre viajaba en el asiento del copiloto. La cámara estaba enfocada en un automóvil que iba delante de ellos, y ambos parecían tener la intención de alcanzarlo. Algo había ocurrido entre ambos vehículos antes de iniciar esa grabación, lo cual hizo que estos dos hombres sintieran la necesidad de vengarse. Se referían a este incidente como un acto de brutalidad cometido por los ocupantes del otro automóvil. Por la situación, es probable que simplemente los hayan cerrado el paso, ya que en ese tramo de la autopista había un carril recién cerrado que obligaba a los vehículos a incorporarse. Probablemente esto fue lo que sucedió, ya que el otro auto no mostraba señales de conducir de forma agresiva, sino que avanzaba con normalidad, siguiendo el flujo del tráfico. Sin embargo, está claro que los hombres que grababan pensaban distinto. En su mente, lo que ese conductor había hecho era tan imperdonable que solo merecía un castigo, la muerte. Así, este par comenzó a acercarse más y más al auto anónimo mientras seguían hablando sobre ese acto de brutalidad. Cuando por fin se colocaron a su lado, el copiloto sacó una pistola y la apuntó directamente al conductor del otro vehículo. Desde ese momento, el video se vuelve muy inestable. Además, bajaron la ventanilla, por lo que el audio se saturó y se volvió casi irreconocible. Por eso es difícil decir con certeza qué ocurrió después, pero parece que el hombre armado intenta disparar, falla, vuelve a meter la pistola al auto para amartillarla otra vez y dispara de nuevo. Ambos hombres comienzan a reír y a celebrar antes de que el video termine. Basándose en esa grabación, no queda claro qué pasó con el conductor del otro vehículo o con sus acompañantes. Así que encontrar esa información se volvió la prioridad número 1 para las autoridades. Tras investigar, determinaron que el video fue grabado el 12 de mayo de 2014, alrededor de las 9:40 p.m., un mes antes de que lo encontraran. Fue grabado en la autopista A1 cerca de la entrada 21101. Y al buscar en sus archivos, se dieron cuenta de que no había ningún reporte de un incidente similar. Nadie había reportado ese crimen, a pesar de que parecía mostrar un tiroteo en plena autopista. Para complicar más las cosas, la policía logró identificar y localizar a los hombres que grabaron el video y realizaron el ataque. Sin embargo, ninguno de ellos quiso decir qué había pasado con las personas a las que dispararon, negándose a proporcionar más detalles. Esto dejó a los investigadores en una posición extraña. Tenían evidencia indiscutible de un crimen, cuando menos un intento de homicidio, y también tenían a los sospechosos. Solo les faltaban las víctimas. Al analizar más a fondo el video, hicieron un descubrimiento perturbador. Durante la grabación, los agresores se refieren a las personas dentro del otro coche como un grupo de hombres. Aunque en el video disponible hoy en día los rostros están censurados, la policía pudo concluir que el conductor era efectivamente un hombre. Sin embargo, descubrieron que la persona en el asiento del copiloto era una mujer usando un pañuelo en la cabeza. Y lo más alarmante, en el asiento trasero iba lo que parecía ser un niño. Esto indicaba que le habían disparado a lo que muy probablemente era una familia. Más tarde ese año, la policía hizo público el video bajo el nombre Incidente de disparos en la vía rápida A10 de Ámsterdam, en donde mostraron la grabación pero distorsionaron las voces y rostros de los agresores, por razones desconocidas.
Al publicarlo, pidieron a la población cualquier información que ayudara a identificar a esa familia, testigos que hubieran estado en la escena, talleres que repararan autos con impactos de bala, hospitales que hubieran atendido a heridos de bala esa noche y, lo más importante, pidieron que esa familia se presentara, ya que sin su testimonio, sería casi imposible condenar a los atacantes, pues no estaba claro qué tan grave había sido el crimen cometido. Eso fue hace 11 años. Hasta hoy, nadie se ha presentado. Y solo nos quedan teorías. La primera teoría dice que las personas atacadas podrían haber sido inmigrantes indocumentados o que alguno de ellos tenía una orden de arresto pendiente. Lo que significaría que si reportaban el crimen o acudían al hospital por una herida de bala, inevitablemente la policía intervendría y con ello se meterían en problemas, obligándolos a mantenerse en silencio. Otra teoría es que quizá los disparos no alcanzaron al vehículo y el conductor decidió no reportarlo, creyendo que no era tan grave. Aunque, considerando que había un niño involucrado, parece poco probable que alguien se lo tomara tan a la ligera. También es posible que esa familia tuviera miedo de denunciar el crimen, sabiendo qué tan peligrosos eran esos sujetos y temiendo que hacerlo solo les pondría un blanco sobre la espalda. Y finalmente está la teoría de que tal vez esa arma nunca disparó realmente. Aquí es donde el audio saturado se vuelve clave, pues es muy difícil distinguir claramente los disparos, ya que la pistola estaba fuera del auto cuando, supuestamente, se realizaron. Sin embargo, los investigadores parecían convencidos de que al menos un disparo se realizó. Y personalmente, también creo escuchar un sonido distintivo al final del video. Aunque cabe la posibilidad de que hayan usado balas de salva, como un intento por asustar al conductor haciéndolo creer que estaba en peligro. Pero incluso con todas estas teorías, seguimos sin saber qué fue de esa familia. Y está claro que, por razones desconocidas, no tienen intención de presentarse. Dejando el video del tiroteo de Ámsterdam como uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Internet.